Nuestro próximo expositor es juez titular del primer juzgado de letras de San Fernando, con una trayectoria en nuestra jurisdicción como juez de garantía en San Vicente de Tahuatahua y en Graneros. Dejo con ustedes al magistrado Pablo Aceituno Romero, quien presentará la ponencia Estado actual de la protección del patrimonio de la persona con discapacidad. Buenas tardes a todos los presentes. Saludo al señor ministro, don Lamberto Cisternas. Agradezco la invitación que me hiciera la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua para hablar de este tema que considero tan íntimo, es lo que a mí corresponde. Y para ello he invitado a don Pablo Aníbal. ¿Qué pasa con Pablo Aníbal? Tiene nuestro amigo Pablo un 80% de discapacidad motriz y cognitiva, y no habla, no camina, y su comunicación, para quienes no lo conocen, resulta incomprensible, por lo que su cuidado supone una serie de desafíos de variada índole, tales como la gran carga económica que se debe soportar, derivada, entre otras cosas, del alto costo de los medicamentos, del valor de las terapias de rehabilitación no cubiertas o cubiertas en montos mínimos por el sistema público y por las aseguradoras privadas de salud. La escasez de mecanismos de inclusión en el ámbito doméstico, el valor de las ayudas técnicas, el desgaste emocional, quedó acá, la incomprensión de la comunidad, más común de lo que se cree, la falta de apoyo, reconocimiento y facilidades, tanto para él como para quienes ejercen su cuidado, que no es mi caso, afortunadamente, y la falta de mecanismos permanentes que permitan mantener y salvaguardar su patrimonio, lo que también ocurre con la gran mayoría de las personas que sufren una disminución física, sensorial y o psíquica que les impide adoptar decisiones de resguardo en sus intereses. Si bien en el ámbito legal, y a ello se hizo mención en la primera exposición, han existido avances tendientes a lograr la debida inclusión de las personas atadas por algún grado de limitación, principalmente en el caso de nuestro país, la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Claramente los mecanismos cautelares en el ámbito patrimonial resultan insuficientes, debido al alto costo y a la imposibilidad para la gran mayoría de la población de lograr la protección económica de aquellos que no pueden administrar con eficiencia su patrimonio, quedando sujetos a la buena o mala fe de las personas que sirven, muchas veces de hecho, como curadores de bienes, siendo de público conocimiento los casos de sujetos que se han valido de la indefensión de las personas con discapacidad para obtener réditos indebidos del patrimonio de sus representados, aumentando indebidamente el propio, ya que los mecanismos de control son inexistentes y la propia fiscalización de los actos con contenido patrimonial se vuelve dificultosa, como ocurre, por ejemplo, con las notarías y las solicitudes de autorización para disponer de algún bien que se presentan en los tribunales de justicia, donde a falta de un procedimiento específico y con ello la ausencia real de mecanismos de control, el juez carece de mecanismos concretos que permitan garantizar que los recursos de propiedad de la persona discapacitada sean utilizados efectivamente en su cuidado. En esa línea, debemos recordar que nuestro legislador civil incorporó, a partir del artículo 338 del Código Sustantivo, las denominadas tutelas y curatelas, las que por definición son aquellos cargos impuestos a ciertas personas en favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios. En el caso que nos convocan, me remitiré únicamente a las curadurías. Y en este punto me voy a remitir al título de esta presentación, al cual hizo mención el señor presentador. Y viene la consulta.
¿existe alguna forma de proteger el ajuar económico de la persona que sufre discapacidad en términos tales que se vea impedida o severamente obstaculizada de administrar con mínima eficiencia su patrimonio? Esa es la pregunta clave. Para responder esta interrogante, al menos en parte, debemos recordar que nuestro legislador civil estableció 3 tipos de curaduría: las testamentarias, las legítimas y las dativas. En el primer caso, y como su nombre lo indica, se realiza por intermedio de una disposición testamentaria en que el padre, la madre u otra persona deja al pupilo alguna parte de sus bienes y a falta de esta opera la curaduría legítima, donde se establece un orden de preferencia, quedando a la elección del juez su elección de aquellos que mejores seguridades le presente. Finalmente, la curaduría dativa, que opera en circunstancias excepcionales, ya sea por retardo en el discernimiento de una curaduría o por la concurrencia de algún embarazo que impida el ejercicio de la misma. En cuanto a la ejecución del cargo, las 3 curatelas se encuentran sujetas a similares obligaciones, vinculadas con la conservación del patrimonio del pupilo y especiales condiciones relativas a la enajenación y gravamen de los bienes que integran el patrimonio de la persona representada. Sin embargo, el problema no radica en la estructura de la eventual representación de las personas discapacitadas, impedidas de administrar lo suyo. La dificultad radica, y reitero lo que dije al principio, en la falta de mecanismos de control efectivos que permitan a la autoridad, ya sea judicial o administrativa, de analizar con algún grado de eficiencia si la ejecución de los actos del curador va en beneficio de su representado o, por el contrario, esconde un torcido interés de privar al incapaz de sus bienes para con posterioridad dejarlo en la indefensión o al cuidado de la caridad. Teniendo presente que no existe un estatuto real de protección al patrimonio del discapacitado o de la persona con discapacidad, y con una visión, lo reconozco, más del eje ferenda que práctica, me permito dar a conocer la estructura adoptada por España, que va en la línea directa de la protección patrimonial de las personas discapacitadas. Y se trata de la Ley 41 del año 2003, que regula la figura del, abro comillas, patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad, cierro comillas, que se aísla del resto del patrimonio del titular y que está compuesto por distintos aportes destinados a cubrir las necesidades de sus titulares, por lo que constituye lo que nosotros denominaríamos un patrimonio de afectación. Y esta figura especial es independiente de la existencia de un curador, aquí punto central, y si bien su administración pudiera corresponder al mismo titular, es decir, a la misma persona con discapacidad, a sus padres, un tercero, la fiscalización de su administración, y aquí viene el tema del control al cual yo me referí, corresponde a un tercero, que se denomina Ministerio Público Fiscal, lo que en estas latitudes podría corresponder, solo podría, al defensor público, quien se encuentra facultado, este Ministerio Público, para exigir cuentas de la gestión cuando el administrador es una persona distinta del beneficiario. Miren qué importante. Además, esta norma, reitero, la Ley 41, implicó una modificación de otras normas, que es de todo lógica, tales como las relativas al sistema registral, a los requisitos de disposición de los bienes que integran este patrimonio, e implicó una limitación en el ámbito sucesorio y el derecho de prenda general, debido a su inembargabilidad, contemplándose para ello una inscripción en el registro civil, esta última con fines de publicidad. Ahora bien, la segunda pregunta. ¿Es posible en nuestro país proteger el patrimonio de la persona con discapacidad con las herramientas que existen y que dicha protección se extienda en el tiempo? A falta del patrimonio especial que existe en la legislación española, creemos
que con la estructura jurídica actual no es posible lograr una debida protección patrimonial, ya que no existe un órgano independiente que permita fiscalizar la labor de aquellos que administran patrimonios ajenos, salvo el caso de patrimonio de gran valor, donde por intermedio de alguna albacea fiduciario o la gestión de confianza de alguna institución bancaria, como a la que se refiere el artículo 86 de la Ley General de Bancos, sería posible supervigilar que un patrimonio sea dirigido para cubrir las necesidades de una persona con discapacidad. Y salvo estos casos muy puntuales, no existe otra figura que permita la finalidad proteccional deseada, por lo que urge una propuesta legal en ese sentido. Por ello, y finalmente, sería interesante darle utilidad máxima a las instituciones que existen en nuestro país, como los curadores adjuntos y una figura abandonada casi en el tiempo, que es el censo, estableciéndose por intermedio de esta figura un rédito con carácter vitalicio a beneficio de la persona con discapacidad y en cuya implementación práctica, evidentemente, los abogados tienen mucho que decir, aunque, como ya se indicó, siempre el aporte legal y la modificación en este sentido resulta imprescindible. Es todo lo que quería. Muchas gracias por haberme escuchado. Nuestro próximo expositor es psicólogo de la Universidad Andrés Bello. Lleva 3 años en la dirección regional del Senadis. Magíster en Dirección y Liderazgo para la Dirección, con un postítulo en Gestión del Conocimiento para Directores, 11 años de experiencia en temas relacionados a la discapacidad, quien expondrá sobre discapacidad e inclusión, una perspectiva nacional y regional. Dejo con ustedes al señor Alejandro Pérez Oportus, director regional del Senadis. Gracias. Bien, primero que todo, muy buenas tardes. Presentar la excusa de la subdirectora, señorita Viviana Ávila, quien está en el programa, pero si no me equivoco, en la altura de San Bernardo se tuvo que regresar porque el ministro, don Marcos Barraza, la mandó a llamar. Y es por eso que estoy aquí yo exponiendo. Antes de comenzar, también saludar a los ministros que están aquí presentes, a la intérprete de lengua de señas que nos está acompañando también, y principalmente a la sociedad civil, las agrupaciones de y para personas en situación de discapacidad que hoy día nos están acompañando, de San Vicente, de Rancagua, de Machalí, de Rengo, de San Fernando, de Quinta de Tilcoco. Si se me olvida alguna, pido la excusa. En general, agradecerle la invitación a todos y cada uno de ustedes. Bueno, en realidad de parte de las primeras exposiciones se ha dicho bastante. Es como más redundar a lo mejor en lo que podríamos conversar. Pero yo creo que siempre es bueno recalcar algunos conceptos. Y lo que lo vimos también en los videos. Efectivamente, ¿cuál fue la evolución histórica del tema de la discapacidad o el tema del Senadis? Bueno, efectivamente, ahí se marca muy poco. La clasificación internacional del funcionamiento empezó ahí a tener un poco más de considerar a las personas con discapacidad desde el punto de vista no solamente clínico, sino que también desde el punto de vista social, ¿ya? Y luego se empieza a hacer lo que es el NDISC. Habíamos visto algunos datos, si no me equivoco, el ministro había mencionado los resultados del segundo Estudio Nacional de la Discapacidad. El primero es del año 2004, tal cual como se había comentado. No obstante, se hace un segundo estudio, pero ese segundo estudio tiene una connotación muy distinta, porque ese se realiza con la misma comunidad. Se realizan diagnósticos ciudadanos, se confecciona la encuesta. Este no es un censo. Y muchas veces se pueden preguntar por qué en el censo que hubo ahora no se preguntaba la variable discapacidad. Porque ya las personas con discapacidad ya están calificadas, están con datos actualizados, ¿ya? Se hizo este segundo estudio en el año 2015. O sea, sería también preguntar o sobrepreguntar. Pero ¿qué es lo difícil?
Si yo llego a una familia, llego y digo a una familia de 4 personas, ¿cuánta gente tiene discapacidad acá? Los 4 tienen, no, todos tenemos discapacidad, me dicen. ¿Qué es lo que a mí me acredita que usted tiene discapacidad? La credencial, ¿cierto? Ok, muéstreme usted la credencial entonces. No la tengo. Entonces, ¿cómo yo sé que usted tiene discapacidad? Por eso es muy difícil censar, en ese censo que fue abreviado, a las personas con discapacidad. El segundo Estudio Nacional de la Discapacidad implica un sinnúmero de variables que influyen entre sí, como por ejemplo transporte, edad, sexo, género, vivienda, salud, etc. ¿Ya? El libro es bastante amplio y ustedes lo pueden descargar por la página web. No obstante, nosotros vamos a dar algunos indicadores de lo que es ese segundo Estudio Nacional de la Discapacidad. Y efectivamente en el año 2010 o en el 2008, Chile ratifica la Convención Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad. Y en el año 2010 se crea lo que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS. Por lo tanto, bajo la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social. Desde ahí empieza a tener un mayor peso el tema de la discapacidad, una mayor institucionalidad también, ¿ya? Modelo social, no se considera también el modelo médico, pero hoy día la discapacidad tiene una connotación más biopsicosocial. Esa tríada tiene que ver con lo biológico, lo psicológico, pero también el contexto. La sociedad es la que pone las barreras de la discriminación o los facilitadores de la inclusión. Si el intérprete de lengua de señas hoy día no estuviese, y acá hay gente sorda, ¿qué pasaría si nosotros no estuviese ella? ¿Él podría entender? No. O esa rampa, una persona en silla de ruedas, ¿podría subir acá si no estuviese? No. Por lo tanto, es la sociedad la que pone esas barreras. Nosotros hoy día estamos facilitando también. Y eso es responsabilidad de todos. Ahora, esa responsabilidad de todos muchas veces termina siendo responsabilidad de nadie. Hay que tener cuidado también. Por lo mismo, lo que nosotros abogamos es este sentido biopsicosocial bajo la perspectiva de derechos de las personas en situación de discapacidad. Enfoque de derechos. ¿Qué implica todo esto de los derechos? Que existe una brecha de desigualdad que lamentablemente es importante hoy día en la sociedad. Chile cada vez ha ido avanzando un poco más en términos de lo que es discapacidad e inclusión. Personalmente, contentos no estamos. No estamos, porque no estamos tampoco donde nosotros queremos estar. Y un día dije, en un diario de acá de la región, que estábamos conversando con una periodista y dije, estamos contentos pero no satisfechos. Y salió después en portada que el director de SENADIS dice que está contento y no está satisfecho. Y empezaron a recibir los llamados de parte de las autoridades que por qué había dicho eso. Yo creo que es verdad. Como sociedad todavía estamos al debe, estamos en deuda con las personas con discapacidad. Este tipo de jornadas, estos seminarios, yo creo que son tremendamente significativos para que las personas, ¿quiénes son las personas más sensibles con este tema? Son las mismas organizaciones, pero el resto, tal vez no. Cuando yo escuchaba también las exposiciones, el tema del lenguaje, también es importante hablar bien, discapacitado. Yo sé que después usted va a hablar sobre el lenguaje claro, sordomudo, sordito, como decían ahí, inválido. ¿Qué implica todo ese tipo de lenguaje? El lenguaje construye realidades y esa realidad va a ser la sociedad que nosotros vamos a construir. Si yo llamo a alguien de inválido, significa que yo lo estoy invalidando ante la sociedad. Minusválido significa que usted vale menos que yo. Sordomudos, no existen los sordomudos. Son sordos. O el no vidente. ¿Alguien aquí es vidente? La palabra vidente implica o significa persona que ve el futuro. Cuando nosotros hablamos de no vidente, es la persona que no ve el futuro. Imagino que aquí todos somos no videntes entonces. Si alguien es vidente me dice, vamos a jugar un loto al tiro. Pero el vidente implica persona que ve el futuro. Y en las noticias y todo hablamos de
no vidente, para catalogar a una persona ciega. La persona es ciega, la persona es sorda, la persona no es minusválida, discapacidad física, tampoco discapacitado. Poner siempre a la persona antes del concepto. ¿Ya? Esa es la sugerencia que nosotros podríamos dar. Eso implica una concepción desde el derecho de las personas con discapacidad. La ley habla, la Convención Internacional habla de personas con discapacidad. Lo que nosotros como gobierno queremos acuñar es personas en situación de discapacidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sociedad, como dije, es la que pone las barreras de la discriminación. Aquí está lo que es el concepto de discapacidad. Más que todo, la discapacidad tiene ese constructo bien biológico. Pero la persona en situación de discapacidad tiene que ver con un constructo más social, como dije en un principio. Llevaremos adelante un segundo estudio nacional de la discapacidad que permita tener una estrategia integral para los próximos 10 años en el tema de discapacidad y salud mental. Ella deberá contar con los diagnósticos y propuestas de los Ministerios de Salud, Educación, Transporte, Telecomunicaciones, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Vivienda, Urbanismo y de Senadis. Si no me equivoco, el ministro Michel González hablaba de que Senadis formaba parte de la Comisión de Ministros o de Ministerios. Lamentablemente en el año 2012, en la administración anterior, Senadis se sacó de ahí. ¿Ya? Desconozco los motivos. Pero se sacó y hoy día el Senadis no forma parte del Comité de Ministros. ¿Ya? Es por eso que forma parte hoy día de Desarrollo Social. Yo creo que es importante tener al Senadis como referente técnico y político dentro del Comité de Ministros. ¿Qué se ha hecho con ese tema? La inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. La nueva ordenanza de construcción y urbanismo. El segundo estudio nacional de la discapacidad. O sea, se han propuesto temas con el apoyo de desarrollo social. Resultados regionales. ¿Cómo es la realidad? A pesar de que el ministro Lamberto Cisterna había comentado cómo era la realidad a nivel nacional y regional. Efectivamente, a nivel nacional, hay más de 2.800.000 personas con discapacidad. Aquí estamos contando niños, niñas y adultos, ¿ya? Eso significa cerca del 16,7%, insisto. Cuando hablaba el ministro, y lo dijo bastante explícito y de forma muy correcta, personas adultas. Efectivamente es casi el 20%. Aquí estamos sumando los niños y niñas, de los 2 años hasta los 18, ¿ya? Hay alrededor de 2.800.000 personas. ¿Qué significa eso? El 16,7% de la población de Chile tiene discapacidad. No sufre de discapacidad, por si acaso. No es un sufrimiento, ¿ya? La discapacidad es una condición, ¿ya? Por lo tanto, 2.800.000 personas, 16,7%. ¿Pero qué pasa en la región? No, acá están los grupos etarios. ¿Cuál es el que concentra mayor cantidad de personas con discapacidad? Grupo etario hoy día del adulto mayor. En el año 2004, cuando se hizo el primer estudio, evidentemente el porcentaje que contenía mayor cantidad, el grupo etario que tenía mayor porcentaje, era adulto medio. Hoy día las expectativas de vida han ido aumentando, por ende, adulto mayor son las personas que tienen mayor discapacidad. Hay más mujeres que hombres con discapacidad también, por diversas razones. El rol de la mujer, sin desmerecer a los hombres, por supuesto, sin desmerecernos, pero el rol de la mujer es múltiple. ¿Y por qué también tiene mayor cantidad de personas en mujeres? Nosotros hablamos de cuidadoras. En Chile no se habla de cuidadores. Cuidadoras, o cuidador, como ustedes quieren llamar, son las personas que cuidan a otra persona que tiene discapacidad. Y esa persona, ¿quién por lo general es? Una mujer. La esposa, la mamá, la hija, etc. Y después esa persona termina con discapacidad también. Y no solamente con depresión, sino que también física. Caderas, rodillas, columna, etc. ¿Ya? Por lo tanto, es un círculo vicioso. Y en la región de O'Higgins, 23,5% de la población adulta tiene discapacidad. O sea,
casi uno de cada 4 habitantes tiene discapacidad en esta región. Si sumamos a los niños y niñas de 2 años y más, sería cerca del 20%, o sea, 176.000 y fracción de las personas tiene discapacidad. Si sumamos todo, 19,9% sería 1 de cada 5 habitantes en la región. Si nos damos cuenta, es bastante alto el porcentaje y bastante alta la cantidad. A nivel de las 15 regiones, sin contar las regiones macro, que vendría a ser metropolitana, quinta y octava, inmediatamente venimos nosotros. Es decir, de las 12 regiones restantes, nosotros lideramos con la mayor cantidad de personas con discapacidad a nivel país, ¿ya? Esta región. Y en ese sentido, a nivel país somos los cuartos, pero hay que reiterar que no hay que descontarla por el tema demográfico, ¿ya? Evidentemente estas regiones tienen mayor cantidad, pero nosotros venimos inmediatamente. No se han hecho estudios. Uno puede saber, puede imaginarse el porqué, el tema de los estudios, o el tema de por qué tanta gente tiene discapacidad en esta región. No soy yo quien para decir el porqué, ¿ya? ¿Cuál es el tema acá? Del 100% de las personas con discapacidad, como yo les dije en un principio, ¿qué es lo que a mí me acredita que usted tiene discapacidad? Es la credencial de discapacidad. Del 100%, es decir, de las 176.000 personas, solamente 17.000 tienen la credencial. Ese es un dato duro que me lo entregaron o lo hicieron llegar desde el registro civil en el mes de junio. Del 100% de las personas con discapacidad, solamente 17.000 tienen la credencial. O sea, prácticamente el 10%. El 90% restante pierde los beneficios, no están a lo mejor en alguna agrupación, etc. Nosotros cuando asumimos empezamos a hacer los operativos junto con la CONPIN. Y en ese sentido nosotros hemos aumentado un poco. En estos 3 años se han calificado más de 2.000 personas con discapacidad. Se han certificado, perdón, ¿ya? Y eso ha ido aumentando. Lo cual eso es un tremendo logro entre servicios pequeños, por lo demás. Pero es importante este dato, que es un dato duro, porque implica de que existe mucha gente que tiene discapacidad y que no está dentro del registro que nosotros manejamos. No está dentro de no es la realidad. Es por eso que se hizo ese estudio también que yo les decía. Porque es muy fácil para nosotros censar a la gente diciendo cuánta gente con discapacidad y lo podemos ver con la credencial. 17.000 personas. ¿Esa es la realidad de la región de O'Higgins? No. ¿Hay 17.000 personas con discapacidad en esta región? No. Es por eso que es muy difícil censar. Por eso se hizo ese estudio, ¿ya? Y ahí aparecen también los datos de los tramos. Aquí adulto medio es la que concentra mayor cantidad de personas que están acreditadas. Y ahí abajo aparece también el tema de tipo de discapacidad: auditiva, visual, psíquica, intelectual y física. Y hay un tipo de discapacidad que ha ido aumentando también y que no está considerada acá, que es la discapacidad visceral. ¿Cuál es la discapacidad visceral? Es aquella enfermedad biológica que te provoca después una discapacidad. Diabetes, algo interno, te provoca después una ceguera o una amputación de alguna extremidad. Una hipertensión o un ataque al corazón o lo que sea, ¿cierto? Que es algo interno, que es un tipo de discapacidad, pero claro, no está dentro de la concepción o calificada, porque al final te amputan una extremidad o quedas ciego y se evalúa con la discapacidad que tú tienes después. Pero la discapacidad visceral ha ido aumentando también. Ley de inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. Esto es un tremendo hito. Es una tremenda noticia también. Al no pertenecer tampoco al Comité de Ministros, el Senadis, pero sí se puso esta temática. Esto era algo que se estaba llevando desde el año 2006. Prácticamente 11 años
estuvo muerto este tema. Se retomó en este gobierno y ¿qué significó? Que al menos el 1% de las personas, perdón, que en empresas de 100 personas y más van a tener que contratar al menos el 1% de su staff de personas con discapacidad. Hay empresas acá en la región, uno no puede decir los nombres, ¿ya? Pero que tiene cobre, ¿cierto? 4.500 personas contratadas. ¿Qué significa eso? 45 personas tienen que haber contratadas con discapacidad. ¿Qué es lo que te acredita que tú tienes discapacidad? Reitero, la credencial, ¿ya? U otras empresas que a lo mejor que venden pollo, 13.000 personas. 13.000 personas. ¿Qué significa eso? 130 personas con discapacidad que van a tener que tener en su staff. Eso es un hito sustancial. Los países de la OCDE tienen esta ley de cuotas hace bastante tiempo atrás. El promedio de ellos es de 4 a 4,7%. Ustedes dicen 1%, porque es muy poco. No, no es poco. Todos parten con un 1%. Se va revisando la ley y después va aumentando paulatinamente. Pero los países de la OCDE, que estamos hablando de los países europeos, Estados Unidos, Canadá, de acá de América, México, claro, ellos tienen la ley de cuotas hace bastante tiempo, en promedio 4,7%. ¿Pero qué significa eso? En nuestro país no naturalizamos la discapacidad. Ese es el objetivo de esta ley, naturalizar la inclusión, naturalizar la discapacidad. Como dice Humberto Maturana, aceptar al otro como legítimo otro, pero lo difícil es en la convivencia, en el día a día, ¿cómo lo hacemos? Y en ese sentido, esta ley va a marcar un precedente. Tenemos 6 meses para hacer los ajustes. Nosotros lo que estamos haciendo, se empezaron las mesas intersectoriales acá en la región, y a nivel país también, junto con Seremi de Trabajo, Seremi de Economía, CENSE, Senadis, Intendente, Seremi de Desarrollo Social, etcétera. Y estamos haciendo el levantamiento de todas aquellas empresas que tienen más de 100 personas contratadas, ¿ya? Para eso, ellos van a tener que inscribir, etcétera, y nosotros después vamos a empezar a fiscalizar. ¿Quién fiscaliza? Inspección del Trabajo, que también forma parte de esta mesa, junto con el Senadis, ¿ya? Nosotros no somos un ente fiscalizador, pero esta ley va a permitir estar atento a alguna vulneración de derechos. Yo me pregunto, aquellas empresas que tienen más de 4.000 personas contratadas y que les va bien, ¿cuál es el miedo de contratar personas con discapacidad? ¿Cuál es el temor? Contratar una persona con discapacidad física, hacer un baño accesible o universal, pintar el estacionamiento. ¿Ustedes creen que ese es un gasto para la empresa? Yo creo que no. Ni siquiera un gasto mínimo. Es un gasto marginal para una empresa. Yo creo que muchas veces las empresas tienen miedo al cambio o al clima organizacional, de cómo tratar a una persona con discapacidad. Y en ese sentido tenemos que ir derribando los mitos. Las personas con discapacidad no son flojas. La discapacidad no es una enfermedad. Por ende, no es que vayan a tirar más licencia. Y existen estudios de la misma SOFOFA que indican que las empresas que han contratado personas con discapacidad, el 80% está muy contenta. El 15% estaba contenta y habían 5 que no. ¿Qué implica eso? Las personas con discapacidad mejoran el clima laboral y no solamente el clima, mejoran también la productividad empresarial. Esta ley, vamos a tener 6 meses para poder manejarla y luego empieza a funcionar a partir del 15 de diciembre. Fue promulgada este año el 15 de junio, reiterando un avance sustancial como país para ir disminuyendo esa brecha que lamentablemente existe a nivel social. En rigor me adelanté bastante, porque eso ya hablaba acerca de la misma ley 21.015, perdón. Ahora bien, para ir cerrando, me dijeron 25 minutos y voy en 23, ¿ya? Así que quiero ser como bastante exacto en los tiempos. Para nosotros, el tema de la inclusión es un tema fundamental.
Como dije desde un principio, tal vez no estamos donde necesitamos estar y no estamos donde queremos estar como país, pero eso es responsabilidad de todos. Darle continuidad a este tipo de reformas, darle continuidad, por ejemplo, a una reforma que implique la ley de inclusión, darle continuidad a una reforma educacional. La reforma educacional implica gratuidad. La Universidad de O'Higgins hay un 54% de las personas estudiando gratis. También hay personas con discapacidad estudiando gratis. Y además de estudiar gratis, nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad también lo estamos apoyando con distintos programas. Es decir, dar continuidad a este tipo de reformas, eso sí va a depender de todos nosotros. Y en ese sentido, si el intérprete me ayuda un poco, o para decirle especialmente a la comunidad sorda, invitarlos a todos ustedes a seguir trabajando por un Chile más inclusivo. Muchas gracias por la invitación. Desde hace algunos años, el Poder Judicial está comprometido, además de mejorar el acceso a la justicia de grupos vulnerables, con el uso y promoción del lenguaje claro, con la finalidad de poner en el centro a los ciudadanos y su derecho a comprender los documentos y funciones de las instituciones, promoviendo la transparencia, la probidad y el acceso a la información pública. Por este motivo, el magistrado Felipe Cabrera Celsi, juez titular del Juzgado de Letras de San Vicente de Tahuatahua, nos hablará sobre lenguaje claro y acceso a la justicia de personas con discapacidad. Primero que todo, buenas tardes. Sumándome a los vocativos indicados al inicio de esta jornada, abordaré brevemente el tema que nos convoca desde el punto de vista del uso del lenguaje claro en las resoluciones judiciales, para lo cual aludiré en primer término la visión que tiene el Poder Judicial respecto de este tema del acceso a la justicia de todas las personas, principalmente de los grupos vulnerables, como eje estratégico de su función. ¿Cómo nos impacta la Ley 20.422 en nuestro quehacer? ¿Cuáles son los retos que nosotros como judicatura tenemos? Y alguna eventual solución a partir de casos prácticos. Como punto de partida es importante señalar que nuestra Corte Suprema, dentro de su planificación estratégica, contempla el tema del acceso a la justicia como uno de sus pilares fundamentales en el quinquenio 2015-2020. Y esto se traduce en lo siguiente, en ofrecer calidad en todo el proceso de justicia. Esto a su vez tiene al menos dos vertientes. La primera de ellas, desde un punto de vista material, contar con tribunales con una infraestructura adecuada, funcionarios capacitados, modelos de control de gestión y de tramitación modernos y accesibles. Pero desde otra vertiente, desde un punto de vista sustantivo, significa que las resoluciones que se dictan en los tribunales de justicia, cualquiera que sea, puede ser incluso un mero trámite, tienen que, en primer lugar, estar correctamente fundamentadas, reflejar la experiencia del juez y utilizar un lenguaje sencillo, claro, que permita, a su vez, una resolución judicial efectiva. En este contexto y con el objeto de aplicar esta premisa, la misma Corte Suprema apoya la labor de la Comisión de Lenguaje Claro y Sencillo que preside el ministro Carlos Aránguiz Zúñiga y que está integrada por una variedad de integrantes de distintas latitudes, ministros, jueces y funcionarios. ¿Cuál es su función principal dentro de un modelo democrático de sociedad? Es acercar la justicia a las personas, precisamente a través del lenguaje claro. Ahora bien, esta cercanía pretendida se aplica a todas las personas, no solamente a las personas con discapacidad, pero en este punto nosotros tenemos que tomar un especial interés, atendiendo a las circunstancias particulares que las envuelven. Y es en esta materia en donde considero relevante tocar o hacer el vínculo con la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad.
pues esta norma nos entrega los lineamientos básicos que nosotros, al menos como Poder Judicial, creo que tenemos que seguir. Sin entrar en el detalle del concepto de persona con discapacidad, el espíritu de la ley y también de la Convención, también al momento de definirla, es considerar siempre a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho, no como un sujeto que requiere de asistencia para poder ejercer los derechos de que es titular. Y en este sentido, ya se adelantó, y en aras del tiempo y de la hora, solo haré mención, perdón, no pasé en ningún momento esto. Hablaré de los principios de la ley, pero en particular del primero. La vía independiente. ¿En qué se traduce esto? Que el Estado permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad en el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ahora bien, ¿cómo se ajusta esto a nuestra legislación? El artículo 4 de la ley ya citada señala expresamente que es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, del Estado en su conjunto. Claramente nosotros como parte del Estado tenemos que hacer eco de esto y recoger el guante y tomar medidas. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer esto? Es necesario empezar de cero, es necesario tomar la experiencia comparada. Es la misma convención la que nos puede dar una respuesta cuando habla de los denominados ajustes razonables. ¿En qué consiste esto? En que las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Esta guía, esta máxima, ¿cómo la podemos aplicar en nuestro caso? Para ello voy a recurrir a la práctica, a la realidad. Y desde dos materias de la judicatura, al menos que son las que me toca ver a mí, y que yo creo que son reflejo de una falta de preparación que nosotros también como jueces tenemos. Ya se habló por parte de don Alejandro acá, la situación del acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. Eso supone una serie de procedimientos, en primer lugar desde el punto de vista de la contratación. ¿Cuáles son las barreras para que una persona con discapacidad pueda suscribir un contrato válido de trabajo, pero que respete también sus derechos en cuanto a persona, en cuanto a sujeto de derecho? Y en este sentido, a nivel comparado, los grandes problemas en esta materia se han producido precisamente en el establecimiento de cláusulas que atentan en contra de los derechos de las personas con discapacidad, ya sea desde el punto de vista de la remuneración, de la jornada de trabajo, de la movilidad dentro de la misma empresa que pueden tener. Como consecuencia lógica, puede ocurrir que en algún momento se interponga una demanda por incumplimiento de contrato por cualquiera de las partes, independiente de que sea el incumplidor. ¿Cómo se aborda esto? Independiente de que existe una limitación legal de que las demandas tienen que constar por escrito, al menos en materia laboral, superando esa dificultad, en la práctica, ¿qué ocurre o qué podría ocurrir? Un juez, en audiencia preparatoria, tiene la obligación en materia laboral de proponer bases de acuerdo. ¿Qué pasa si nos encontramos con una persona con discapacidad, una persona sorda? Y yo voy a explicar por qué me refiero solamente en este punto, no quiero excluir a los demás, pero en este punto es importante. ¿Cómo yo o cómo un juez puede transmitir bases de acuerdo a una persona sorda si no tiene las herramientas para ello? Por ejemplo, estoy poniendo un caso quizás muy, no sé si habrá ocurrido, pero hay que ponerse en esas situaciones, precisamente porque nuestro deber es promover la integración y la inclusión. ¿Qué preparación tiene ese juez? Tenemos que volver al ritualismo, explicarle por escrito, tomando en consideración que uno de los principios básicos de todos los procedimientos judiciales actuales es la oralidad y la inmediación, es decir, el contacto directo de los jueces con las partes, no solo con la prueba, sino con las partes. Es necesario que se le haga una presentación previa al juez señalando, mire, ¿sabe que una de las partes tiene este tipo de discapacidad?
¿Tiene el tribunal los medios necesarios, por ejemplo, para contratar a un intérprete? Es una cuestión casuística, pero que puede generar problemas. Podríamos incluso encontrarnos en una situación de denegación de justicia. Ahora, en materia de familia, en el ámbito laboral, sin perjuicio de que es muy importante, se tocan temas patrimoniales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una causa de protección, en donde el niño, niña o adolescente tiene el derecho de tener una audiencia reservada, por ejemplo, con el juez y con la consejero técnico? En el mismo escenario, ¿cómo puede transmitir lo que le pasa, algún requerimiento, ese niño, niña o adolescente, al juez? De manera que la prerrogativa que se le otorga de que el juez considere al momento de resolver su caso, tome en consideración la opinión. Ayer me pasó una situación práctica, justo en una causa de violencia intrafamiliar, pero de una señora de 86 años. Lamentablemente la señora fue sola y ella tenía problemas auditivos. Utilizaba el aparato acá, no sé cómo se llama, el audífono, no sé si tiene un nombre particular, pero... Y se me produjo el siguiente problema, ella no me escuchaba. Tuve que pedirle a nuestra consejera técnica que se sentara al lado de ella y que le transmitiera literalmente al oído lo que yo le estaba preguntando. Son barreras que nosotros tenemos, son los retos que nosotros como Poder Judicial tenemos y que desde el punto de vista práctico no hay un abordaje del tema. Principalmente yo lo expreso en las causas de protección y en las causas de revisión de protección de niños y niñas y adolescentes, porque precisamente además son un grupo por sí ya vulnerable, los más vulnerables de la sociedad. Solución, y me enfoco solamente en la comunidad sorda, porque la ley 20.422 establece que se reconoce la lengua de señas como un medio de comunicación natural de la persona sorda. Es decir, en este punto la ley pone un énfasis que todos los agentes del Estado estamos llamados a seguir y a dar una solución práctica. ¿Qué tipo de solución le podemos dar a esto? La formación. Las grandes barreras de la inclusión a las personas con discapacidad parte por la desinformación, parte por la ignorancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Quizás la academia judicial podría incorporar dentro de su programa el lenguaje de señas, que los jueces aprendamos el lenguaje de señas, dentro de este criterio de ajustes razonables. Además, es posible quizás a nivel de cada región que se cuente con algún profesional o con un pool de profesionales quizás contratados a honorario para que al momento de tener una audiencia podamos contar con su asesoría. En general es esa mi presentación, quise hacer lo más breve posible, pero como lo señalé al principio, el objeto de esto en la práctica es tratar de que las personas con discapacidad sean consideradas como sujetos de derecho y no como sujetos de asistencia. Buenas tardes y muchas gracias. Agradecemos al magistrado Felipe Cabrera y dejamos este espacio disponible para consultas, tal como en el primer bloque. Si alguien, para que se con el micrófono acá adelante, por favor. Segunda fila, que a mano izquierda. Mi pregunta puntual es, ¿por qué cuando
una persona quiere ser curador de una persona con una discapacidad psíquica y mental, se le exige que esa persona, en el fondo, se le anula como persona. Las personas que tienen enfermedades psíquicas pasan por estados, por diferentes etapas en que ellos se descompensan o se compensan. Y ellos en momentos pueden tomar totalmente su vida normal, hacer su vida normal, que es lo que nosotros queremos y hemos luchado mucho por esos derechos de ellos, pero hay momentos que por sus patologías dejan de ellos ser personas de derecho en el fondo. Entonces, ¿por qué no se ha hecho algo para que con esa persona, al ser yo, por ejemplo, curador de una persona, también tengo que asumir todo lo que esa persona, toda la responsabilidad por esa persona, todo lo que él haga? Entonces, ahí nosotros como familiares de pacientes psiquiátricos, como organizaciones, tenemos un tema con este tipo de personas y de verdad hasta aquí nadie nos ha podido responder eso. ¿Cómo podemos hacerlo para proteger los bienes de repente o exigir? Porque también los familiares, y yo creo que los jueces lo deben saber más que bien, que los familiares también se adueñan de lo que tienen las personas con discapacidad psíquico-mental, más que con las otras discapacidades. Más o menos si alguien nos pudiera orientar o nos pudiera decir qué es lo que piensan ustedes con respecto a esto. Me parece que yo la podría ayudar, señora. Creo. A ver, yo algo toqué el tema de la representación patrimonial de las personas con discapacidad y efectivamente, desde el punto de vista formal, existe la estructura normativa para designar una persona como curador, que como también lo señalé yo, y no lo digo yo, lo dijo Andrés Bello en su oportunidad, representan intereses ajenos o de terceros. Si esta persona está usando mal su cargo, se está apropiando, se está adueñando, se puede solicitar y también, si bien la estructura normativa es deficiente, y me cuelgo un poco lo que dijo el señor ministro Cisterna, en función de los principios reconocidos por los tratados internacionales, exigir que se rinda cuenta a la administración. ¿Dónde está el problema al cual yo hice referencia? Cuando nadie se da cuenta del mal uso que se está haciendo, que no es, me da la idea que no es el caso al cual usted está haciendo referencia, donde hay parientes que están preocupados del tema. El problema está en el otro lado, donde a nadie le importa y hay uno que está obteniendo réditos indebidos. Pero en este caso, perfectamente usted puede exigir que se rinda cuenta de la administración o de la labor que está desempeñando este curador. Frente a ese evento, el juez puede designar un curador adjunto, otra persona, o nombrar incluso otra persona, o dividir la administración. Es decir, uno que vea, que capte, por ejemplo, las pensiones y otra persona que se haga cargo de la administración, del arriendo de los bienes. Pero claramente la herramienta, si se utiliza, y por supuesto si el juez toma conocimiento de esta situación, se puede un poco ampliar el abanico de las normas existentes, reitero, en función de estos principios que se están reconociendo poco a poco en nuestra legislación. Es un poco lo que yo... Pero ¿sabe qué? Hay una cosa que para mí no es lo puntual y lo que yo también decía. O sea, ¿por qué las personas al tener un curador pierden como su calidad de persona? O sea, no pasan a tomar sus propias decisiones en los momentos que pueden. Ese es mi cuestionamiento. O nuestro cuestionamiento más bien. Porque esa es la visión proteccional que tiene nuestra legislación actual. Ya. Que se les toma, como dijo mi amigo Felipe, no se les toma como sujetos de derecho, sino como objeto de derechos, y también algo se hizo mención a la categoría de incapaz que tienen, que no sirven para nada. A lo que incluso el ministro Mitchell hizo mención que antes no servía, la gente no servía. Y esa es la visión que tiene nuestra legislación, que un poco va a ir modificando, pero obedece a otras realidades. El Código Civil de 1855, han pasado un par de años y ya ahora la idea es que esto se vaya actualizando. Sí, pero el hecho de tener curador, para la persona que tiene un curador, pasa a ser sujeto de no derecho.
Que a la vez así, esa es la O sea, visión es que actual. ese es el tema. Lamentablemente Esa es nuestra- nosotros, los jueces, podemos interpretar en función de los principios, pero claramente, y yo también lo hice presente, la reforma legal se hace imprescindible. Porque el juez, por más principios que quiera aplicar, tiene un cajón y el cajón es así. Y uno no se puede salir de ahí. Señor ministro, por favor, haga... Ojalá que lo que nosotros, yo en este momento le estoy planteando en representación de muchas personas de este país que tienen una discapacidad psíquico-mental, ojalá lo consideren. ¿Más preguntas? Sí, acá. ¿Sí? Buenas tardes, me llamo Susana y más que una pregunta, yo quisiera construir un poco y hablar un poco que no solo tenemos barreras en cuanto al lenguaje, también tenemos problemas de accesibilidad. Hoy día cuando nosotros nos dirigimos a oficinas, son estrechas, no caben las sillas de ruedas, nos tienen que atender afuera y perdemos nuestra dignidad. O sea, yo creo que deberíamos empezar a hacer oficinas más accesibles hacia nosotros. Muchas gracias. Se agradece el comentario. Al finalizar este exitoso... ¿Sí? Una pregunta. Una pregunta. Sí. Buenas tardes, soy Roberto Sepúlveda. Soy una persona discapacitada y por eventual, ¿cómo se puede llamar? Quedé discapacitado por tema de la columna. Yo soy padre de 3 hijos, una niña y 2 hombres. Y no me avergüenzo decirlo que por esta discapacidad no pude seguir ayudando a mis 2 hijos que tenía con otra mamá. Me ha tenido que llevar la PDI por no seguir pagando. De pasar a la PDI, he pasado al No es porque yo no los quiera ayudar, pero ¿qué pasa con una persona discapacitada que se discrimine en ese sentido? Bueno, en este caso claramente se advierte una variación de las circunstancias. Cuando tengo entendido, disculpe, usted está haciendo mención a una pensión de alimentos. Ya. Al momento de fijarse una pensión de alimentos, uno de los factores que se toman en consideración para aquello es ver las circunstancias al día en que se fijan de la persona que los paga. ¿Ya? Principalmente en este caso, cuál es su capacidad productiva, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Si esa circunstancia varía, tiene que hacerse valer, porque al momento del juez fijar o aprobar una conciliación o aprobar una mediación, el juez toma en consideración esa fotografía, por decirlo de alguna manera, de ese momento, ¿ya? Pero no tiene cómo saber, si es que no se hace valer a través de las vías que corresponde, esa variación de circunstancias, ¿ya? Bueno, es lo que se debe hacer, ¿ya? En el caso concreto habría que revisar qué pasó con eso, pero esa variación de circunstancias es la que justifica muchas veces o el cese de la pensión o al menos una disminución, ¿ya? Ya. Al finalizar el exitoso seminario, queremos invitar al ministro de la Corte Suprema, don Lamberto Cisternas Rocha, a que pase acá al frente, por favor, para recibir de manos del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, don Michel González, un presente por la gran labor que ha desarrollado en el marco del programa de acceso a la justicia de grupos vulnerables. Desde luego, muchas gracias por este presente tan propio de la zona, tan apetecible y que viene también en esta onda de frío del fin de semana. Quiero aprovechar este momento para ahora, al finalizar el seminario, agradecer a la Corte de nuevo, ¿no es cierto?, su trabajo, el esfuerzo realizado y la gran organización. En la medida que hemos ido haciendo estos seminarios a través del país, han ido perfeccionándose,
y han ido apareciendo nuevos aspectos, nuevas aristas. Entonces, este seminario tiene algunas variantes respecto de los anteriores hechos en otros lugares de Chile. Desde luego, iniciamos este ciclo de difusión de los videos de lenguaje de señas. Para nosotros es un gran orgullo tener esta serie de videos que van a explicar varias leyes que vamos a subir al portal del Poder Judicial para que esté disponible. Y vamos entonces a variar el foco. El centro va a ser el lenguaje de señas y los subtítulos son, ¿no es cierto?, para las personas que no tienen esta situación de sordera. Antes estábamos acostumbrados a que hablara, ¿no es cierto?, el lector de noticias o el presidente de la Corte Suprema o la presidenta de la República y en un rinconcito estuviese el lenguaje de señas. Estamos haciendo una labor diferente para que las personas que están en esta situación de discapacidad puedan tener un acceso más directo. Tenemos allí un problema. El lenguaje de señas no es universal. Hay variados lenguajes de señas. Y a veces quien hace de intérprete de señas contratado en Santiago para estas funciones no es entendido por algunas personas de regiones. Y en días pasados nos sucedió en Valparaíso que una persona sorda se quejó y se sintió vulnerado en sus derechos porque el intérprete de señas no lo interpretaba en absoluto. Y simplemente es porque estaba practicando otro lenguaje de señas diferente que ellos no entendían. Entonces, si bien tenemos un avance, tenemos que seguir avanzando, puliendo diversos aspectos. Tenemos allí, ¿no es cierto?, ese mismo video que tiene una explicación sobre la pensión de alimentos. Acabamos de descubrir una arista de una persona discapacitada que no está en condiciones de poder soportar una pensión de alimentos, pero el rigor de la ley cae fuerte sobre él. Ahí hay una mujer que está ejerciendo presión para que la justicia se imponga y pague la persona la pensión de alimentos con cárcel, porque ya no la puede pagar, ¿no es cierto?, porque carece de recursos. Entonces tendremos que organizar un movimiento de ni uno menos a la cárcel con motivo de la pensión de alimentos. Lo que quiero decir, ¿no es cierto?, un poco en forma jocosa, es que van apareciendo distintas aristas que nosotros tenemos que ir enfrentando y eso hace que efectivamente uno esté contento con lo que está realizando, pero no satisfecho porque van apareciendo nuevos aspectos que tienen que irse abordando. Entonces, este seminario para mí ha sido muy satisfactorio porque se han mostrado distintos aspectos, hemos incorporado también algo relativo al lenguaje claro, etcétera. Entonces, vamos avanzando y el esfuerzo de la Corte yo quiero ponerlo de relevancia y agradecérselos porque efectivamente colaboran a que la labor se vaya incrementando y mejorando. Y de nuevo, a todos, muchas gracias por su asistencia y feliz fin de semana. Habiendo cumplido con el programa, se pone término a este seminario de acceso a la justicia de personas con discapacidad. En el hall principal hay un coffee disponible y se le hará entrega un pequeño recuerdo a todos los asistentes, que estará disponible también en el hall. Que tengan buen regreso a casa y muy buenas tardes. ¿En serio? ¿Se parecía a ti? Cachao,